Bienvenidos a este video. Hoy hablaremos de algo que para muchos quienes nos gusta y nos llama la atención, las mitologías y los diversos dioses. Es un misterio y muchas veces es inentendible. ¿Por qué a lo largo de la historia de la humanidad, todos los dioses, aunque existen contadas excepciones, la gran mayoría tiene sed de sangre y sacrificios? La sangre es el alimento divino por excelencia. Sin importar la cultura ni qué tan antigua sea esta, se menciona que los dioses se alimentan de la sangre que obtienen de los sacrificios que se les ofrecen en ceremonias, pactos o invocaciones. Durante milenios, las diversas culturas han sido protagonistas de actos extraños y aterradores. Estos actos pasan a ser una constante que se repite en varias culturas y pueblos hacia sus deidades. Pero, ¿cuál es la razón de esto? Puesto que muchos creerían que estos actos pueden deberse a la actitud de la humanidad hacia ellos, pero aún así existen registros donde los dioses han pedido sacrificios de sangre. Desde los albores de la humanidad, se puede decir que las diversas culturas han sido protagonistas de ofrendas basadas en el derramamiento de sangre. Pero ¿qué motiva a las deidades a exigir sacrificios de sangre? Y sobre todo, ¿qué motiva a las diversas civilizaciones a realizar estos actos? En la Biblia, uno de los eventos que más llaman la atención es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Abraham lo lleva engañado con la idea de realizar un sacrificio a Dios. Cuando él levanta el cuchillo para sacrificarlo, el ángel del Señor le dice: Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo. Y a este acto se ve como un acontecimiento realizado por Dios para probar la fe de Abraham. Y no es diferente en las diversas culturas. En la cultura azteca tenemos a Huitzilopochtli, considerado el dios de la guerra. Era venerado como el patrono de los mexicas y para ganarse su favor, este pueblo debía ofrecer el corazón palpitante de los prisioneros de guerra para asegurar su éxito en la batalla. Además, dentro de sus creencias, para ellos el mundo se generó o surgió a partir de Zipactli, una criatura semejante a una serpiente. Este dios exigía sangre porque a su vez él se había sacrificado por la humanidad y para crear todo lo existente. Bajo este contexto, los sacrificios de sangre estaban direccionados a pagar una deuda hacia Zipactli. En los pueblos mayas se describe la práctica de sacrificios humanos hacia el dios Kukulcán. En Egipto, la diosa Sekhmet era venerada a través de sacrificios de sangre para apaciguar su furia, además de prevenir las enfermedades y los desastres naturales. En la cultura sumeria se describe ocasiones en las que se realizaban sacrificios humanos hacia el dios Enlil, sobre todo en momentos en los que el pueblo sumerio pasaba por dificultades y así obtener su favor. En la cultura inca también se hacían presentes relatos acerca de sacrificios de animales y en ocasiones de humanos, en favor de Inti, dios del sol. Estos sacrificios se realizaban buscando la fertilidad de las tierras y las buenas cosechas. Pero ¿por qué se realizaban estos actos? Se menciona que los sacrificios de sangre tenían el fin de representar la devoción y a su vez su sumisión ante estas deidades, pues si se era capaz de sacrificar algo tan preciado como la vida misma, se aseguraba su favor e incluso la recompensa en una posible vida después de la muerte. En culturas como la inca, maya, azteca, tolteca, estos sacrificios representaban una forma de obtener el favor de una deidad que generalmente representaba algún aspecto de la naturaleza, como la lluvia, las tormentas, el mismo sol, y a su vez representaban la renovación de los ciclos naturales, puesto que se creía que la sangre derramada en la tierra le brindaba fertilidad al suelo y prosperidad en las cosechas. Los mayas se realizaban cortes para recolectar sangre y luego la quemaban para que así pudiese ascender y con ello alimentar a sus deidades. También en los diferentes relatos mitológicos y religiosos se suele mencionar enfáticamente que el acto de realizar sacrificios de sangre estaba vinculado con la guerra y la conquista, significando la victoria y la supremacía de la deidad sobre la deidad adversaria y su pueblo. Existen teorías que mencionan que el hombre ha sido creado por el sacrificio de los dioses, y es por ello que los hombres deben corresponder sacrificándose por ellos de igual manera. Dentro de la ideología mesoamericana,
Uno de los sacrificios más comunes era la extracción del corazón. La mitología griega no queda exenta a este tipo de actos, pues en el mito de la titanomaquia se nos cuenta la batalla entre dioses y titanes, una lucha sangrienta y encarnizada que muestra una alegoría al sacrificio de una de las dos partes para conservar el poder dentro del mundo divino. Y algo muy interesante y curioso lo encontramos específicamente en el Antiguo Testamento, en Levítico 3, versículo 1 en adelante, donde textualmente nos dice: cuando alguien ofrezca vacuno para sacrificio de comunión, ya sea macho o hembra, ofrecerá un animal sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada de la tienda de las citas. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre en el altar y en su derredor. Se tomará una parte del sacrificio de comunión y se ofrecerá por el fuego para Yahvé, el sebo que cubre las entrañas y todo lo que hay sobre ellas, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y la telilla del hígado que se separa de los riñones. Los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar, encima del holocausto, que está sobre la leña puesta al fuego. Será un sacrificio por el fuego de calmante olor para Yahvé. Además se menciona otras formas y maneras, de acuerdo al pecado cometido, dependiendo quién lo había hecho, cuándo lo había hecho y así muchas otras consideraciones. Al leer estos versículos, lo más interesante es que Dios parece mencionar que la sangre y la grasa son para Él, mientras que lo demás se dice que debía ser quemado fuera del campamento. Y se hace una mención muy específica en Levítico 3, versículo 17. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Este es un decreto perpetuo de generación en generación, donde quiera que vivan. No comerán grasa ni sangre. Todo esto siendo mención en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué hay del Nuevo Testamento? Pues aunque de forma simbólica también existe y está presente, sobre todo recordando el sacrificio de Cristo que derramó su sangre por todos nosotros. Como hemos visto, no solo es uno, sino la mayoría de las deidades las que piden sangre. Pero ¿cuál es la razón de ello? ¿Qué es lo que significa este tipo de sacrificios? ¿Es acaso su alimento? ¿O qué tiene de especial la sangre? Pues el significado espiritual de la sangre, en muchas culturas a lo largo del tiempo y la historia, ha sido reconocida como la fuerza sagrada de la vida, y al ofrendar algo tan importante y sagrado se demuestra servidumbre a las diferentes deidades. Según algunos antropólogos, la acción del sacrificio se veía como un regalo de agradecimiento. Por eso se ofrecían personas valiosas, doncellas hermosas en culturas como la maya y la azteca. Pero este concepto de sacrificio solo era una pequeña explicación del por qué se realizaba. En otro lugar del mundo, los fenicios realizaban sacrificios hacia Baal, pero no por agradecimiento, sino por miedo a su poder y mal genio, debido a que esta deidad era la causante de las sequías y algunas enfermedades. Además, el teólogo Robertson Smith mantenía la idea que el sacrificio era una forma de crear un vínculo con Dios. Dios y el hombre se unen a través de la sangre y la carne del sacrificio, por lo que podríamos decir que la Eucaristía es la evolución de los rituales de sangre, donde se cree que Jesús se sacrificó para limpiar los pecados del hombre, y por ello se consume su cuerpo y sangre para comulgar, es decir, una forma de estar más cerca a Dios. Además de todas las historias y mitologías en las que se mencionan los sacrificios de sangre hacia deidades, el sacrificio de Cristo nos da una visión diferente de lo que pueden significar o qué tan diferente era cada una de las deidades dentro de las costumbres y creencias religiosas cristianas. Cristo al sacrificarse limpió al mundo del pecado y por medio de él podemos llegar a Dios. Es una manifestación muy diferente a los ritos de los dioses antiguos. Es bastante interesante cómo en la actualidad aún seguimos siendo parte de este tipo de rituales o este tipo de acciones con significados simbólicos más que literarios, pero aún así están presentes todavía. Pese a las explicaciones que existen del por qué se cree que se pedían o se exigían sacrificios de sangre, también parte de un concepto bastante lógico. En este mundo que conocemos, todos los seres que existen se alimentan de algo. ¿Puede ser acaso que estos dioses, pese a ser poderosos e inmortales, necesitan alimento?
pues uno pensaría, ¿cómo se alimenta un dios a partir de la sangre? Pues se dice que se alimenta de la energía que es producida por estos actos. Basado en esta explicación, es por ello que los sacrificios eran de personas jóvenes, vírgenes, hermosas o de animales fuertes, es decir, personas o seres energéticamente fuertes, puros y no contaminados. Para algunas personas este tipo de actos suelen ser absurdos, puesto que el hecho de sacrificar un ser vivo para un dios no parece correcto, incluso si el sacrificio se trata de algún animal. Al fin y al cabo es una vida, respetable como cualquier otra. Incluso existen teorías que van mucho más allá, la cuales menciona que incluso estos dioses antiguos podrían ser extraterrestres. Actualmente el fenómeno ovni ha tenido mucha importancia en los tiempos modernos. Una de las características más importantes que se muestran actualmente es que estos seres extraterrestres secuestran animales y les extraen toda su sangre, más allá de cualquier significado, el cual no conocemos e incluso no podemos comprender. Si estos actos significaban fidelidad, fe, amor, valentía o incluso miedo, es un tema bastante curioso y extraño, pero como siempre suele pasar, tú tienes tu propia opinión. Espero te haya gustado el video y me apoyes para seguir realizando videos como este.